Muy bien, empezamos. El libro de los Hechos es un libro fascinante. En él se cuenta la historia de cómo la iglesia inició la tarea de evangelizar y discipular al mundo. Ese fue el mandato que el Señor Jesús nos dejó. Y hay un versículo que podría resumir todo el libro de Hechos. Y si usted puede acompañarme, hágalo. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, mire cómo se puede resumir el libro de Hechos de esta manera. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Justamente de eso se trata el libro. La persona más importante en el libro de los Hechos no son los apóstoles, no son los discípulos de Jesús, sino que es el Espíritu Santo la persona más importante. ¿Y de qué se trata el libro? De eso mismo, de cómo el Evangelio empieza a extenderse por todos estos lugares, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese sería el bosquejo del libro. Y hay muchas maneras en las que pudiéramos nosotros estudiar el libro de Hechos. Pudiéramos estudiar los personajes del libro de Hechos, pudiéramos estudiar los conceptos teológicos que se le encuentran en el libro de Hechos, podríamos estudiar el contexto en el cual se escribió el libro de Hechos, con sus reyes, con las ciudades que hay, con la cultura. Pero esta noche yo quiero compartir contigo como un extracto, como la sustancia que podemos encontrar en el libro de Hechos que se puede aplicar hoy día a nuestras vidas, a nuestro ministerio y a la iglesia. Por eso hemos puesto como título allí en la transmisión 4 principios o 4 verdades de una iglesia exitosa. Creo que estos 4 factores que hoy vamos a estudiar tienen que ser parte de la iglesia en toda generación. En cada tiempo hay una iglesia que está llevando a cabo el plan y el propósito de Dios. Se conoce como la iglesia primitiva, la iglesia medieval, y en cada generación la historia le ha ido colocando un nombre a la misma iglesia que Dios ha venido edificando. Nosotros somos una iglesia en este tiempo. ¿Cuál será el nombre que nos coloque la historia a nosotros? Eso va a depender mucho de lo que tú y yo hagamos en este tiempo como la iglesia del Señor. Y creo que la iglesia en toda la historia hay factores en común que deben permanecer y que de tiempo en tiempo, de generación en generación, tenemos que recordarlo y tenemos que hacerlo parte de nuestro ADN como iglesia. Y lo que yo hoy quiero compartir, considero que estos 4 principios, estos 4 factores son parte de ese ADN que tiene que ser recuperado en cada generación y que tenemos que tenerlo presente siempre. Así que más allá de la forma en la que pudiéramos estudiar el libro de Hechos, yo quiero compartir contigo estos 4 principios de lo que considero llevará a la iglesia a que tengamos éxitos en nuestra generación, en nuestro tiempo. Punto número 1. ¿Qué es lo que nosotros vemos en los primeros 10 capítulos del libro de Hechos? Escucha bien, lo que yo veo es la soberanía de Dios en la edificación de su iglesia y el cumplimiento de su propósito. Lo que yo veo en los primeros 10 capítulos de Hechos es un Dios soberano que lleva a cabo su plan de evangelizar y discipular, lleva a cabo su plan de redención, de salvación, de restauración. Lo lleva a cabo a pesar de cualquier circunstancia. Es un Dios soberano. Nosotros necesitamos entender eso porque eso nos va a dar seguridad. Eso nos va a dar osadía, eso nos va a dar determinación, eso nos va a llevar a tomar decisiones osadas. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta no en lo que yo pueda hacer, no en mis talentos, no en mis habilidades, no en las circunstancias, no en las condiciones políticas de mi país o de mi tiempo, sino de que estoy sirviendo o que la iglesia está siendo dirigida por un Dios soberano que no hay circunstancia que le impida cumplir su propósito. Yo no sé si usted se alegra conmigo de eso o está entendiendo lo que eso significa. Lo primero que una iglesia exitosa debe entender es que la iglesia no está dirigida por un hombre o por una mujer o por un ministerio o por una iglesia, un ministerio particular. No, la iglesia es dirigida por un Dios soberano y vemos esta soberanía de Dios
No solo en los milagros que suceden a través de los apóstoles, no solo en el descenso del Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de Hechos, no solamente vemos eso en la progenerosidad de la iglesia, sobre todo lo vemos porque cuando usted revisa los primeros 10 capítulos, vemos que continuamente hay oposición, pero a pesar de la oposición, Dios continúa llevando sus planes a cabo. Ese es el Dios soberano que está dirigiendo la iglesia. Yo quiero que escriba ahí en los comentarios la primera idea. Tenemos un Dios soberano que está edificando su iglesia y que está llevando a cabo sus propósitos. Escriba esa idea. Dios soberano. Y mire cómo hay oposición. En el libro de Hechos capítulo 4, versículo 1 y 2, mire lo que dice. Hablando ellos al pueblo, está hablando de los discípulos. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Versículo 2 dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Ya desde ahí vemos nosotros que hay oposición. Pero en esa oposición es que nosotros vemos a un Dios soberano. Capítulo 5, vemos una vez más oposición. Mire. Entonces levantándose el sumo sacerdote, era una persona importante, y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Los saduceos eran gente adinerada, era como quien dice la aristocracia del pueblo judío, y eran autoridades. Por lo general el sumo sacerdote siempre salía de los saduceos, era gente con mucho poder. Y dice, se llenaron de celo, peligroso, se llenaron de celo, y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahí vemos oposición. Y en esa oposición es que nosotros vemos a un Dios soberano. Esta era gente poderosa, era gente importante. Pero a pesar de eso, Dios continúa llevando a cabo sus propósitos. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Ese es el Dios que está dirigiendo su iglesia. Él es el gran pastor al cual nosotros seguimos. Nosotros tenemos que cobrar ánimo, nosotros tenemos que cobrar fuerza, tenemos que cobrar seguridad, decir, no, yo voy a atreverme a servir a Dios, voy a cumplir el ministerio que Dios me ha dado a pesar de cualquier circunstancia, porque el que dirige la iglesia, el que la lleva adelante, es un Dios soberano. Pero eso no queda ahí. Mira, luego vemos la oposición cuando arrestan a Esteban en el capítulo 7, arrestan a Esteban y no solamente lo arrestan, lo llevan al concilio, le hacen preguntas, lo interrogan y al final lo apedrean, lo matan. Eso es oposición, terrible, empiezan a matar a los cristianos. El primer mártir fue Esteban, eso realmente es oposición. No queda ahí, recuerde, capítulo 9 de Hechos. Saulo se levanta, el que luego va a ser Pablo, Saulo se levanta y empieza a perseguir a la iglesia. Pero yo quiero insistir en esta idea. El que está dirigiendo a su iglesia, el que está llevando a cabo sus propósitos, es un Dios soberano. Es un Dios soberano. Y ese Dios es el que está dirigiendo su iglesia y siempre la ha dirigido. Y eso tiene que traernos seguridad. Decir, no importa lo que pase. Hermanos, los tiempos van a cambiar, no van a ser los mismos siempre. No van a ser los mismos siempre. Pero el Dios al que servimos es el mismo siempre. Es un Dios soberano. Y así como vemos que Dios llevó adelante a su iglesia en medio de toda esta oposición, Dios va a seguir llevándola adelante en estos tiempos. Hoy día vemos cómo la maldad está organizada. Y se ve tanta maldad en el mundo, pero escucha, la iglesia nunca va a ser detenida. La iglesia nunca va a ser limitada porque tenemos un Dios soberano. Que esto te llene de ánimo, que esto te dé seguridad, que esto cobres valor, fuerza y digas, yo voy a seguir militante en la iglesia que Dios me ha puesto porque sé que al Dios al que sirvo es un Dios soberano. Pero hay algo sorprendente en este punto. Resulta que la oposición no solamente viene de fuera, sino que empieza también está dentro de la iglesia. En el capítulo 10 y capítulo 11 del libro de los Hechos vemos cómo Dios está llevando ahora a cumplir esa parte de la misión cuando tiene que llegar el mensaje
a todo el mundo y tiene que empezar a alcanzar a los gentiles, que son los extranjeros, gente no judía que tiene que aceptar el evangelio. Pero los que se oponen ahí ya no son los saduceos, ya no son los sumos sacerdotes, ya no son los judíos, no son la gente que estaba en contra, ni siquiera reyes, sino que ahí empieza a oponerse. El primero en ser, como que dice, al oponerse indirectamente es Pedro. Porque cuando Pedro tiene que ir a predicar a los gentiles, es Pedro el que empieza a resistirse a eso. Y claro que Dios empieza a trabajar en la vida de Pedro y termina predicándole a Cornelio, pero cuando él vuelve a Jerusalén, mira cómo empieza la oposición en el capítulo 11. Mira que dice, oyeron los apóstoles, escucha bien esto, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, dice, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, o sea, de gentiles, de extranjeros, y has comido con ellos? La oposición ya no venía de afuera, sino que empezó dentro. Y esto muestra aún en mayor medida la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios no solamente sobrepasa a nuestros enemigos, sino que la soberanía de Dios aún sobrepasa los errores que podamos cometer nosotros como iglesia del Señor. En otras palabras, estamos seguros en las manos de un Dios que sobrepasa aún nuestros propios errores. Nosotros nos podemos equivocar, pero Dios no. Diga conmigo, nosotros nos podemos equivocar, pero Dios no. Dios no se equivoca. Y a pesar de los errores que nosotros cometamos, Dios va a llevar a cabo sus propósitos. Tengo que decir esto. ¿Por qué tengo que decir esto? Porque hay mucha gente en las filas de la iglesia, ministerios que no se están llevando a cabo, servicios que no se están llevando. Hay muchas cosas que están a punto de suceder y que la gente no lo está llevando a cabo por miedo a equivocarse, por miedo a cometer un error. Gente que dice, yo quiero servir, yo quiero ser un líder, yo quiero abrir un grupo, yo quiero hacer aquello, y si hacemos a otro. La gente está llena de ideas, llena de deseos de hacer las cosas, pero no las está llevando a cabo. ¿Por qué? Por miedo a equivocarse. Pero esta noche yo quiero dejarte esta palabra en tu corazón. Si Dios te está mandando a servirles, Dios te está mandando a empezar algo nuevo, algo diferente, si Dios puso un sueño en tu corazón, no tengas miedo, porque la soberanía de Dios está por encima aún de nuestros propios errores como iglesia. Nosotros podemos equivocarnos, pero Dios no. Diga fuerte conmigo ahí donde está, diga conmigo, un Dios soberano. Lo primero que vemos en Hechos es un Dios soberano que está llevando a cabo la edificación de su iglesia y sus propósitos, y nada va a detenerlo, ni nuestros enemigos, ni la gente que se levante, no importa quién se levante, ni siquiera nuestros propios errores como iglesia van a detener los planes y los propósitos de Dios. Así que esto que te dé seguridad, que te llene de valor, de osadía, y que te atrevas a hacer mayores cosas para el Señor en este tiempo. Este 2024 es el año en el que tenés que hacer mayores cosas para el Señor, sin miedo a equivocarte, sabiendo de que Dios está ahí cuidando de lo que nosotros hacemos para que sus propósitos se cumplan. Esto no quiere decir que nosotros vamos a hacer las cosas sin prepararnos, sin estudiar, sin planificar, no, de ninguna manera que vamos a hacer las cosas de manera imprudente, sino que nos tiene que dar valor para hacer mayores cosas para Él. Muy bien. Punto número 2. Segundo factor que yo veo en el libro de los Hechos, yo veo algo muy importante, que es la preeminencia del Espíritu Santo. En otras palabras, la persona más importante en el libro de los Hechos es el Espíritu Santo, y Él también es la persona más importante en la iglesia de aquel tiempo y en la iglesia de hoy día. La idea. Alguien dijo que el libro de Hechos no debería ser llamado el Hecho de los Apóstoles, como se llama, sino que debió ser escrito Hecho del Espíritu Santo. Y yo creo que es correcto,
Porque la persona más importante en el libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Mire, en el capítulo 1 vemos la promesa del Espíritu Santo. En el capítulo 2 nosotros vemos su descenso. Y desde el capítulo 3 en adelante, escucha esto, vemos al Espíritu Santo en cada capítulo guiando, enseñando, sanando, corrigiendo, dando sueños, alentando, apartando a algunos para el ministerio. El Espíritu Santo es una persona activa en la iglesia. Y justamente el hecho de que el Espíritu Santo sea la persona más importante y sea la persona activa dentro de la iglesia es la que lleva a la iglesia a cumplir su propósito y que la iglesia sea edificada. Si una iglesia realmente va a crecer saludablemente y va a cumplir su propósito, escuche, el pastor, los líderes, los miembros de esa iglesia tienen que darle la preeminencia, el lugar más importante al Espíritu Santo. No hacemos nada sin que el Espíritu Santo nos guíe, no hacemos nada sin que el Espíritu Santo nos capacite, sin darle el lugar que a Él le corresponde. De los 28 capítulos que tiene el libro de Hechos, 25 capítulos nombran de manera directa al Espíritu Santo. Mira eso. 23, perdón, me estaba equivocando. En otras palabras, en cada capítulo se nombra al Espíritu Santo 23 de manera directa. Y en los otros que no se nombra, está el Espíritu Santo de manera indirecta trabajando en la iglesia. 63 versículos nombran al Espíritu Santo en el libro de los Hechos, como ningún otro libro. 63 veces se nombra de manera directa al Espíritu Santo. ¿Esto por qué? Porque lo que la iglesia necesita es la persona del Espíritu Santo. Y digo esto, ¿por qué digo esto? ¿Por qué tenemos que recordar de que el Espíritu Santo es la persona más importante? Porque vivimos un tiempo donde el pragmatismo, en otras palabras, ¿qué es el pragmatismo? El afán de buscar resultados a cualquier costo nos ha llevado a prescindir o a dejar de lado al Espíritu Santo. En otras palabras, buscamos métodos, formas, maneras de cómo llevar a cabo el propósito de la iglesia, pero dejando de lado al Espíritu Santo. Y hay algo juntamente con eso que ha entrado a la iglesia, que mucha gente ya ha empezado a llamarle la profesionalización de la iglesia. En otras palabras, hay gente profesional liderando la iglesia, pastores profesionales, músicos profesionales, bailarines profesionales, gente en los medios profesionales. Ha entrado la profesionalización en la iglesia y tenemos gente excelente liderando la iglesia, pero escuche, aunque nosotros los cristianos tenemos que buscar la excelencia en lo que hacemos y tenemos que prepararnos. Yo me he preparado para liderar la iglesia, he estudiado, me he preparado, pero escuche, hay un peligro en eso. Hay un peligro. Cuando nosotros empezamos a profesionalizar la iglesia, empezamos a confiar más en nuestros talentos y en nuestras habilidades y empezamos a relegar al Espíritu Santo. Ese es un gran error que la iglesia puede llegar a cometer. Cuando nosotros profesionalizamos a la iglesia, relegamos al Espíritu Santo. Y yo quiero decirle algo. Cuando nosotros empezamos a profesionalizar la iglesia y empezamos a confiar más en nuestro talento y dejar de dar lugar al Espíritu Santo, escuche bien, vamos a llenar las iglesias, pero las vidas no van a ser cambiadas. Eso sucede. Cuando nosotros profesionalizamos la iglesia y damos énfasis al talento, escuche bien, vamos a entretener a la gente que llegue a la iglesia. Van a venir multitudes, pero las vidas no van a ser cambiadas. Vamos a ser miles de cristianos en el mundo, pero el impacto de esos cristianos en el mundo no se va a sentir, como ahora se ve tristemente. Hoy en día somos millones de cristianos. Hay países donde el 60% de la población es cristiana, pero son los mismos países que tienen índices altos de suicidio. ¿Esto por qué? Porque en la iglesia ha buscado la manera de cómo reunir gente, pero como no hay el poder del Espíritu Santo ahí en esas iglesias, no hay vidas cambiadas, no hay vidas transformadas. Y ese es un gran error que hoy nosotros podemos cometer. Por eso yo necesito recordarte una y otra vez, debemos dar lugar al Espíritu Santo.
El Espíritu Santo tiene que ser la persona más importante. Nosotros tenemos que orar, ayunar, meditar en la palabra de Dios, buscar la forma, la manera, no hacer ningún plan simplemente porque lo hace la otra iglesia, porque lo están haciendo allá. Nosotros tenemos que orar y decir, Espíritu Santo, ¿qué usted quiere que yo haga? Tenemos que aprender a darle lugar. Hoy en día hay ministerios, iglesias que tristemente están entreteniendo a la gente con sus talentos, con sus habilidades, con lo bien que hacen las cosas, pero no están produciendo cambios en la vida de las personas, porque eso solamente lo hace el Espíritu Santo. La segunda palabra que quiero que escriba coloque Espíritu Santo. El primer principio que tenemos que entender es que tenemos un Dios soberano. Hechos nos habla de un Dios soberano que va a llevar a cabo sus propósitos a pesar de la oposición y a pesar de nuestros propios errores. Y eso debe llenarnos de valor y de ánimo. Lo segundo que tenemos que tener como un fundamento en nuestra vida es que sin el Espíritu Santo, escuche esta frase, sin Espíritu Santo no hay iglesia. Sin Espíritu Santo no hay iglesia. Tenemos que desarrollar dones, habilidades, talentos. Tenemos que prepararnos cada día, pero escuche, sin descuidar nunca la comunión con el Espíritu Santo. De nada servirá que seas bueno en lo que haces. ¿De qué sirve de que en nuestros púlpitos hayan buenos predicadores, pero que no tengan la unción del Espíritu Santo? Esos predicadores nos van a entretener, nos vamos a quedar mirando por la oratoria, por lo bien que habla, por el conocimiento que tiene, pero toda esa palabrería no va a producir cambio en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque lo único que produce nueva vida es la unción del Espíritu Santo. Solo eso. Por eso yo quiero repetirte, tú y yo como cristianos, como discípulos del Señor, tenemos que ser buenos en lo que hacemos. Está bien, pero nunca a costa de que el Espíritu Santo no more en nuestras vidas. Tenemos que buscar la comunión con el Espíritu Santo porque es Él el que produce nueva vida. Es Él el que produce transformación en la vida de las personas. Si Él no está en la iglesia, no tiene sentido que nosotros nos reunamos. No tiene sentido. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo en la iglesia, no hay iglesia. Sin Espíritu Santo no hay iglesia. Él es la persona más importante. Esa frase, guárdala en tu mente y en tu corazón. Así como hemos venido repitiendo año tras año en la iglesia, sin oración no hay iglesia, y eso nos ha llevado a priorizar la oración. Y esta segunda frase quiero que empecemos a acuñarla nosotros como iglesia. Sin Espíritu Santo no hay iglesia. Sin Espíritu Santo no hay iglesia. Que el Espíritu Santo venga a morar a nuestras vidas. Que el Espíritu Santo venga y sea parte de cada ministerio. Que el Espíritu Santo venga a llenar a los jóvenes, a los niños, a las señoritas, porque sin Espíritu Santo no hay iglesia. La iglesia del libro de los Hechos es la iglesia de Dios porque el Espíritu Santo estuvo guiando todos los capítulos, 23 de los 28 capítulos, de manera directa nombran al Espíritu Santo de Dios. Nosotros necesitamos hoy volver a traer a memoria esto. Sin Espíritu Santo no hay iglesia. Él es la persona indispensable. Él es la persona indispensable. Amén. Muy bien. Hemos dicho hasta este punto. Dios soberano. Un Dios soberano es el que dirige, edifica la iglesia y lleva a cabo los propósitos de Dios. Eso tenemos que tenerlo presente. Número 2, segundo que vemos en los 10 primeros capítulos de Hechos es la preeminencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona más importante. Sin Espíritu Santo no hay iglesia. Lo tercero que yo veo en el libro de Hechos, y quiero que por favor me preste atención. Escuche, lo tercero que veo en el libro de los Hechos, en los primeros 10 capítulos, es lo que yo le he llamado la instrumentalidad humana. En otras palabras sencillas, Dios usa a los hombres y mujeres como tú y yo, como instrumento en sus manos para llevar a cabo su propósito. Dios cuenta contigo.
Dios cuenta conmigo. En los primeros 10 capítulos vemos cómo Dios usa a hombres y mujeres como tú para llevar a cabo su propósito. Dios nos necesita para llevar a cabo el propósito que tiene aquí en la tierra como su iglesia. Dios es soberano, Dios es la persona más importante, el Espíritu Santo es la persona más importante, pero también vemos en hecho que Dios lleva a cabo sus propósitos a través de hombres y mujeres como tú. Los instrumentos de Dios para llevar a cabo su propósito son las personas, somos nosotros. Aquellas personas que somos sensibles a la voz del Espíritu Santo y obedientes a su palabra, a esas personas Dios va a utilizar. Dios cuenta contigo. Quiero que note lo siguiente. Mira, Dios obra de manera directa en el libro de los Hechos. Dios envía ángeles a librar a sus apóstoles. Vemos que Dios le muestra sueños y visiones a Pedro. Muestra también una visión a Cornelio. Vemos que Dios de manera directa está obrando. Sin embargo, escuche, aunque Dios obra de manera directa, cuando se trata de predicar el evangelio, Dios usa a personas. Cuando se trata de dar con generosidad, cuando se trata de sanar, de amar, Dios usa a personas. ¿Por qué? Porque Dios usa a personas como tú y como yo. Y un caso específico, mira, Saulo en el capítulo 9 se encuentra con Jesús mismo. Y su vida nunca más fue la misma. Pero el comienzo de la vida de Saulo, como Pablo, ese caminar con Cristo y introducirse al ministerio, Dios utiliza personas. Mira lo que pasa en el libro de Hechos 9:17. Jesús se encontró con él en el camino y Jesús pudo decirle: yo tengo estos planes con vos, y orar para que reciba el Espíritu Santo y quitarle las escamas, pero no lo hace él de manera directa. ¿Por qué? Porque Dios utiliza personas. Mira, Hechos 9:17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Fue el mismo Ananías que dijo: yo escogí a para que le voy a enseñar cuánto tiene que padecer por mi reino. En otras palabras, la persona que lo encaminó en su nuevo caminar con Cristo fue Ananías. ¿Por qué Jesús no lo hizo en el camino? ¿Por qué, si Jesús mismo se encontró con Saulo en el camino, por qué no lo hizo él mismo? Por este principio, Dios utiliza personas como tú y como yo para llevar a cabo sus propósitos. Dios utiliza personas como tú y como yo, y eso tenemos que tenerlo presente. Y hay algo aún más interesante en el libro de los Hechos. Escucha, no quiero quedarme solo con que Dios utiliza personas, quiero completar la idea. Escucha, el libro de Hechos relata la edificación y el avance de la iglesia. Esa es la línea de la historia, la edificación y el avance de la iglesia del evangelio. Así, esa es la línea. Pero escucha, qué interesante es que el libro de los Hechos, en esa historia en que la iglesia es edificada y el evangelio avanza, está entrelazado, o sea, esa historia está entrelazada en la que se relata la historia de dos grandes líderes de la iglesia. Del capítulo 1 al capítulo 11 se relata el liderazgo de Pedro. Escucha. Del capítulo 11 al capítulo 28 se relata el liderazgo y ministerio de Pablo. Qué interesante que el avance de la iglesia, la historia del avance de la iglesia está entrelazado en la vida de estos dos hombres y su liderazgo. ¿Sabes qué nos dice eso? Que la iglesia que va a llevar a cabo el propósito de Dios necesita de hombres y mujeres que se constituyan en líderes para la iglesia. Dios necesita líderes. Tú tienes que convertirte en ese líder. Por eso quiero asentar sobre esta idea. Tienes que dejar de entretenerte y tienes que empezar a entrenarte. Porque Dios necesita líderes. Líderes. Si la iglesia va a cumplir su propósito, necesita hombres que se conviertan en líderes. Y no son los únicos líderes. Ahí entra Esteban, que fue un gran líder. Luego entra también Jacobo, el hermano de Jesús, que fue un líder importante. O sea,
Dios lleva a cabo su plan con líderes. Y eso lo vemos en el ministerio de Jesús. Dios se encontró con sus discípulos que en aquel tiempo eran pescadores, pero no los dejó como pescadores, los convirtió en pescadores de hombres, los convirtió de discípulos a apóstoles, los convirtió en líderes. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios se llevan a cabo con líderes, con hombres y mujeres que deciden prepararse, entrenarse. Por eso yo quiero animarte. Escuche, si tú quieres, dices, este 2024, ¿qué será lo que Dios quiere para mi vida? Yo te quiero, a la luz de la palabra, quiero decirte qué es lo que Dios quiere contigo este 2024. Dios quiere que tú te entrenes y te prepares y te conviertas en un líder que Él pueda utilizar para llevar a cabo sus propósitos en la iglesia. Anota eso. Anota. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo este 2024? Yo te lo digo claro. Dios quiere que empieces a entrenarte, a prepararte y te conviertas en ese líder que va a llevar a cabo los propósitos de Dios a través de su iglesia. La iglesia tiene que continuar cumpliendo la misión y necesita líderes. ¿Quién es ese líder? Eres tú. Tú eres ese líder. No importa si llegaste a la iglesia hace una semana, no importa si regresaste a la iglesia hace 2 semanas, no importa la edad que tengas, no importa si tienes 12 años o no importa si tienes 60 años, no importa la edad, no importa la profesión que tengas, puedes ser licenciado, puedes ser una modista, puedes ser ama de casa, cualquiera sea tu situación, Dios cuenta contigo para cumplir su propósito porque tú y yo somos la iglesia. Lo único que hay que hacer es entrenarnos, prepararnos y convertirnos en los líderes que Dios necesita. En los líderes que Dios necesita. Porque yo veo que la iglesia se llevó a cabo mediante estos líderes. Amén. ¿Alguien está conmigo? Gloria a Dios. 3 cosas importantes hemos visto. Terminamos. Falta el cuarto. En el libro de Hechos vemos un Dios soberano que está edificando su iglesia y está cumpliendo su propósito. Y Él se levanta por encima de nuestros enemigos y aún de nuestros propios errores. 2. En el libro de los Hechos veo que la persona más importante es el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay iglesia. 3. Veo que Dios usa a hombres y mujeres como tú y como yo. Pero que Dios quiere que nosotros nos entrenemos, nos capacitemos y nos convirtamos en aquellos líderes que Dios va a utilizar para llevar su propósito dentro de la iglesia. Tú tienes que hacer planes de entrenarte, de capacitarte. Algunos tendrán que volver al discipulado, otros tendrán que empezar a estudiar su Biblia, otros tendrán que entrar a la universidad, otros tendrán que conectarse con la iglesia para ser ese líder. Dios te va a mostrar, pero que tienes que entrenarte. Y número 4, quiero terminar con esto. Número 4, lo último que yo veo en estos primeros 10 capítulos es lo siguiente. El avance de la iglesia demanda atravesar barreras de ideas erróneas y extendernos con las ideas correctas. ¿Cómo vemos eso? En Hechos, en el capítulo 10 de Hechos, vemos uno de los momentos más importantes del libro de Hechos. El capítulo 10 es uno de los capítulos más importantes del libro de Hechos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque en Hechos 10 vemos cómo Dios empieza a renovar la mente de Pedro, cambiarle esas ideas que tenía por la cultura que él tenía, por la religión que él llevaba, para atravesar esa barrera y ir a predicar a los gentiles. Ellos no podían ni entrar, ni comer, ni convivir con los gentiles, así que eso era algo cultural, una barrera cultural, ideológica que iba difícil de atravesar. Pero escucha, si Dios no hacía eso y si Pedro no no renovaba su mente, el cristianismo iba a quedar confinado como una secta judía. Iba a quedar ahí en Jerusalén como una secta judía, como una secta más, como los saduceos, por ejemplo, los fariseos y los saduceos iban a ser los cristianos. Del judaísmo iba a salir saduceos, fariseos y cristianos. Iba a quedar confinado ahí. Pero como Pedro
venció esa barrera mental y empezó a extenderse a los extranjeros, a los gentiles, y fue a predicarle a Cornelio, que era un centurión romano, y a su familia y amigos. Escucha, ese fue el comienzo en el que el evangelio empezó a extenderse a todo el mundo. Por eso Hechos 10 es importantísimo. Pero hay algo que sucede en Hechos 10, y es que empieza a ver, se atraviesan ideas erróneas y se empiezan a establecer ideas correctas. Mira, es impresionante. Yo me quedé sorprendido cuando encontré esto. Mira el proceso de renovación de la mente de Pedro. Mira, en cada versículo, para que te des cuenta. Mira, Hechos 10:17, Dios habla hoy. Escucha, dice, Pedro estaba preocupado pensando. Eso es idea. Pensando qué quería decir aquella visión cuando llegaron a la puerta los hombres de Cornelio, que había averiguado dónde estaba la casa de Simón. Te pongo en contexto. Pedro estaba en la azotea de esa casa en Jope, y viene una visión, un mantel que cae de lo alto, agarrado de las cuatro puntas, y Dios le muestra animales de todo tipo, fieras, bestias, y Dios le dice, mata y come. Y él dijo, yo nunca he comido eso, Señor, nada inmundo. Y Dios le dice, mata y come, mata y come. Y ahí llegan aquellos que Cornelio había enviado, y Pedro está pensando. Pedro está superando sus ideas. Está renovando su mente. Mira, Hechos 10:19, Dios habla hoy, dos versículos más adelante. Y mientras Pedro todavía estaba pensando en la visión, el Espíritu Santo le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Otra vez, pensamiento. Hechos 10:19 en otra versión dice, mientras Pedro meditaba en la visión. Eso es pensar, son ideas. Hechos 10:28, más adelante, en Nueva Traducción Viviente, mira, Pedro le dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles. Esa era la idea errónea. O que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado, esto es impresionante, que ya no debo pensar que alguien es impuro e inmundo. Renovó sus ideas. Ya no debo pensar. Claro, Pedro dice claro, ya no debo pensar. En el 10:34, más adelante, Dios habla hoy, dice, ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona. Entender habla de pensamiento. Ahora entiendo. Y el 34 también dice, en la Reina Valera, dice, en verdad comprendo. ¿Te das cuenta? O sea, todo el capítulo 10, desde el 17 al 34, vemos un proceso de renovación en la mente de Pedro, en la que se está separando de las ideas erradas del judaísmo que le impide predicar a los gentiles, y empieza a adoptar una idea correcta, que Dios no hace acepción de personas, para predicar a los gentiles. Si la iglesia va a cumplir su propósito en esta tierra, tendrá que atravesar las ideas erradas y tendrá que establecer las ideas correctas. ¿Por qué te hablo de esto? ¿Por qué es tan importante para la iglesia entender esto que te estoy hablando? Porque hoy en día vivimos en un mundo donde hay ideas de todo tipo. Te voy a nombrar algunas. Escucha, comunismo. ¿Cuánto daño hace el comunismo? ¿La iglesia tiene que levantarse en contra de eso? Socialismo, diversidad de género, materialismo, pragmatismo, individualismo, etcétera. La gente no piensa en lo que piensa, simplemente absorbe una idea y vive de acuerdo a eso. ¿Cuál es nuestro trabajo nosotros como iglesia? Establecer las ideas correctas. Por eso, si la iglesia no se desembaraza de esas ideas equivocadas, nosotros no vamos a poder cumplir el propósito de Dios. El mayor obstáculo para en el capítulo 10, para que la iglesia realmente cumpla su propósito, es que Pedro renunciara a esas ideas equivocadas y empezara a tener las ideas correctas. ¿Cómo afecta eso a la iglesia? Muy bien, pragmatismo, enfocado en los resultados. Hay iglesias, hay pastores y líderes que están dispuestos a dejar al Espíritu Santo y están dispuestos a seguir cualquier corriente y aún copiar cosas del mundo que están en contra de lo que la palabra de Dios dice, pero a fin de tener resultados, a fin de que la iglesia se llene. Eso se llama pragmatismo, son ideas equivocadas. Materialismo. Hay iglesias donde todo es plata. Solo se habla de plata. Todo es QR.
¿Por qué? Materialismo. Iglesias que enfocan a la gente, que la vida cristiana se trata de que a ellos les vaya bien económicamente, de que tengan una buena vida, de que prosperen. Esos son pastores y líderes que tienen las ideas equivocadas. Consumismo. Cristianos que llegan solo los domingos. Van y consumen un servicio. Individualismo, no tienen comunión. Yo tengo mi vida privada, la iglesia solamente y tienen eso se llama individualismo. Eso se llama consumismo. Y así, por ejemplo, hoy en día, iglesias que están aceptando homosexuales, ideología de género. Todas esas ideas están corrompiendo, están minando la iglesia desde adentro. La gente de la iglesia tiene esas ideas equivocadas y no se da cuenta. ¿Cuál es nuestro trabajo nosotros como iglesia? Establecer las ideas correctas. Establecer las ideas correctas. Ese es un gran trabajo de la iglesia en este tiempo. Un gran trabajo de la iglesia. Que si nosotros no lo hacemos, la iglesia siempre se va a ver minada. La iglesia siempre se va a ver detenida para ello. Amén. Muy bien. Quiero terminar con este resumen y quiero aplicarlo a nuestras vidas. ¿Cómo aplico esto? ¿Cómo aplico lo que usted me acaba de hablar, pastor, a mi vida? Ya, te lo quiero poner así. Cuando yo pienso en un Dios soberano que está por encima de mis enemigos y aún de mis errores, esto debe darme seguridad, osadía, valor, determinación para determinarme a servir a Dios y a emprender cosas nuevas para Él, para su nombre, para la gloria de su nombre y para el avance de su reino. Este año Dios tiene planes contigo y vos tenés que decir, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque vos sos un capo. No. Porque tenés todo listo, porque tenés todos los recursos. No, si fuera así, usted sabe, nosotros no nos hubiéramos metido a hacer muchas cosas porque no tenemos todos los recursos. Vos tenés que atreverte a hacer lo que Dios te está mandando a hacer y lo que Dios te está pidiendo, no por tus capacidades o tus recursos, sino porque entiendes de que hay un Dios soberano que está dirigiendo la iglesia y que Él es el que va a hacer las cosas. Así que este año que viene vos tenés que atreverte a hacer las cosas para el Señor porque hay un Dios soberano que te está respaldando. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios este año que yo estoy empezando? Dios soberano es el que está, lo que vengo diciendo hace rato. Nosotros nos equivocamos, Dios no se equivoca. ¿Cómo aplico esto a mi vida? 2, la persona más importante es el Espíritu Santo. ¿Cómo aplicamos esto en nuestras vidas? Entendamos, si nosotros confiamos solo en nuestros talentos y habilidades para llevar adelante la iglesia, vamos a llenar la iglesia, sí, la vamos a llenar, pero no va a haber vidas cambiadas y eso de nada sirve. ¿Cómo lo aplico? Pues tengo que orar. La comunión con el Espíritu Santo es a través de la oración. Tengo que adorar. Este año la oración tiene que ser lo más importante para tu vida. ¿Cómo el Espíritu Santo me habla? A través de su palabra. ¿Cómo tengo comunión? A través de su palabra. En otras palabras, lo que yo haga para el Señor tiene que estar ligado a una vida privada de comunión con Él, con el Espíritu Santo. Eso es lo que va a producir fruto. Entonces, este año vos querés aplicar la preeminencia del Espíritu Santo en la iglesia, vos tenés que tener una relación íntima y privada con el Espíritu Santo todos los días. Y eso va a poner su sello en tu vida. Cuando vos hablés, cuando vos ministrés, cuando vos cantés, cuando vos adorés, cuando vos tengas tu grupo de visión, cuando vos todo lo que hagas va a tener el sello del Espíritu Santo y vidas van a ser cambiadas, vidas van a ser transformadas. No simplemente va a ser el talento, tu habilidad, tu conocimiento, sino va a ser el Espíritu Santo obrando a través de tu vida. Tú te vas a convertir en un canal del Espíritu Santo en la vida de las personas. Así que este año, una segunda meta que debes ponerte, porque te di una antes, una segunda meta es cultivar una relación íntima con el Espíritu Santo. Una relación íntima con el Espíritu Santo, de todos los días. Así aplicar este segundo punto. Tercer punto, ¿cómo lo aplicamos? El tercer punto dijimos que Dios utiliza personas. Y en Hechos vemos que son líderes. ¿Cómo aplicar? Bueno, quédate con esta frase. El 2024 dejaré de entretenerme y empezaré a entrenarme. Importante. El 2024 dejaré de entretenerme y empezaré a entrenarme. ¿Sabes cómo nació
Este estudio, 360 horas de estudio, libro de los Hechos, ¿sabes cómo nació? Porque dejé las redes sociales. Este año renuncié a las redes sociales. Durante la semana no reviso las redes sociales. Solo el día lunes, que es mi día de descanso, el día libre, ese día me doy un momento para mirar las redes, para revisar todo. Pero después de martes a domingo, no miro redes. Y lo que usted ve que publico, simplemente copio, escribo, publico y salgo. No miro más. Ni una sola publicación de nadie. El 2024 tenés que dejar de entretenerte y tenés que empezar a entrenar. Así se aplica el hecho de que Dios quiere utilizar líderes. Vos sos ese líder. Vos sos esa persona que Dios quiere utilizar, pero tendrás que prepararte, tendrás que entrenarte. Amén. 4. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Renovar las ideas. Mucho te estás exponiendo a ideas. ¿Cómo el enemigo establece ideas erradas? A través de la familia, a través de la cultura y escucha, a través de las redes sociales, los medios de comunicación. Películas, canciones, videos, las redes sociales, los TikTok. Esta gente tiene ideas y esas ideas como viven te las transmiten a través de lo que hacen. No te expongas tanto tiempo a aquellas cosas. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Volvete a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene las ideas correctas. Solo ella va a establecer las ideas correctas en tu mente. La palabra de Dios tiene que convertirse en el fundamento de tu vida. Y eso va a establecer las ideas correctas. Amén. Fue una alegría compartir con ustedes.